Bienvenidos, hermanos. Sean todos aquí para que podamos presentar este tema que va a ser interesante en su programa Católico Defiende tu Fe, del Movimiento Apostólico Semper Gaudens. Una semana más acompañándolos para compartir un tema muy importante respecto a nuestra fe, para aclarar todas aquellas dudas que tenemos respecto a tantos temas que hay en la doctrina católica, que muchas veces son mal interpretados y confundidos por los hermanos separados. Incluso dentro de la Iglesia Católica hay muchos católicos que se confunden. Hoy vamos a dar un tema muy interesante que es el origen de la Biblia. Es importante que nosotros sepamos que la Biblia que nosotros tenemos en la casa no siempre estuvo así, no siempre estuvo ordenado con números, con capítulos, versículos, sino que eso tiene una historia en la cual hoy vamos a estar desarrollando cómo fue que se originó este libro tan increíble. Pero para ello vamos a desarrollar el tema acompañado de nuestro hermano Arnulfo. ¿Qué tal, Arnulfo? Bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos, hermanos. Esperemos que el tema del día de hoy, más que agradable, sea beneficioso para todo esto que tiene que ver con nuestra sana doctrina de la Iglesia Católica. Así que de la manera más sencilla haremos pues llegar todo lo que ya la Iglesia ha ido recopilando a través de los siglos con respecto al origen de la Biblia. Sí, y hermano Arnulfo nos acompaña y nos brinda la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el día de hoy que nos has permitido. Un día más nos has regalado en compañía de nuestra familia, de nuestras amistades y conocidos. Te pedimos que nos ilumines para que lo que digamos aquí no sea el capricho o la opinión personal de cada uno de nosotros, sino lo que ocurrió y ha sido custodiado desde hace 2000 años hasta el día de hoy en tu Santa Iglesia Católica. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, como hemos dicho, vamos a dar el tema del origen de la Biblia. Todos nosotros conocemos este libro maravilloso, un libro maravilloso, la cual nosotros tenemos en nuestras casas, que debemos leer, por supuesto, y debemos conocer. Pero muchas veces no entendemos de dónde vino la Biblia. Yo recuerdo una vez que yo estaba hablando con un hermano no católico, hermano Arnulfo, y una vez estaba hablando, y él me hablaba de, ¿qué me hablaba él? Él me decía varios textos bíblicos, porque en su Biblia aparece la palabra Jehová. Dije, mira que el Jehová, y me decía esto. Me estaba explicando muchas cosas, y me preguntó si yo tenía alguna pregunta, y yo le pregunté, ¿de dónde salió la Biblia? Con esa pregunta se quedó porque no supo responderme, no supo responder de dónde había salido la Biblia que le estaba utilizando. Precisamente este programa es para eso, para conocer de dónde salió el origen de la Biblia. Y la Biblia es un libro maravilloso que tenemos en nuestra casa y vamos a ir desarrollando cómo fue el inicio de ello. Para ello el hermano Arnulfo nos comparte allí y las láminas que nuestra señora directora va a estar presentando para este tema. Importante que lo vayan leyendo para que se pongan en sintonía del programa. Hermano Arnulfo. Sí, nosotros hoy día pues tenemos la dicha de tener un libro ya en nuestras manos, un grupo de páginas bien ordenadas, bien editadas, con una cubierta bastante bonita, bastante agradable, pero eso no fue así todo el tiempo. Ese es un estilo con el cual se introdujo y vino de pueblos que ni siquiera eran de Israel, eran ya los pueblos que iban siendo conquistados por Roma, porque bien sabemos que los pueblos antiguos hablaban era de rollos, todo era escrito en esos primeros libros que se iban guardando con el tiempo y a la vez se deterioraban muy rápido. Más que todo eran cortezas de árboles, llamadas papiros, y de ahí la tinta que se utilizaba era de origen animal, de origen vegetal, de origen mineral,
pero era necesario que se fueran, cada cierto tiempo se fueran haciendo copias de ellas, hasta que llegó el tipo códex, que es lo que conocemos nosotros hoy día. Es decir, lo que tal cual como lo tenemos en un libro, pues que tiene una portada, que tiene las páginas, pero todo eso era escrito a mano. Eso duraba mucho, pero mucho tiempo en recopilarse. Y la iglesia, responsablemente, a través de sus obispos y de personas que ellos le daban esta tarea, los copistas tenían el deber sagrado de reescribir y hacer copias a mano para ir distribuyendo por los lugares donde se iba esparciendo el Evangelio. Y de esa manera los textos de la Biblia se fueron esparciendo y llegaron, pues miren, hasta nosotros el día de hoy. Porque un grupo de personas católicas responsables hicieron su trabajo y hoy día pues nosotros somos responsables también de dar a conocer cómo llegó a nosotros todos esos datos y todos esos libros que tanto cristianos católicos como los que somos cristianos o simplemente que nos gusta la cultura, nos alimentamos de esos libros que han llegado hasta nosotros el día de hoy. Y fíjense, hermano, muy importante lo que usted dijo, porque aquí nosotros vemos que antes no existía la Biblia como la conocemos, porque ahorita tenemos la comodidad de tener todos los libros juntos, traducidos a nuestro idioma, porque incluso no estaban en nuestro idioma. Sin embargo, hemos escuchado de que estaban escritos en papiros, me imagino que eso era difícil de realizar. Y eso también podemos ir preguntando, ¿por qué la Biblia tiene 73 libros? ¿Por qué no tiene otra cantidad? Y eso es importante que nos vayamos cuestionando. En la siguiente lámina vamos a ver ciertas preguntas que podemos ir haciendo allí para que sepamos de que hay cosas de la Biblia que posiblemente no nos hemos preguntado, pero que es importante que nos preguntemos porque nosotros tenemos que conocer el libro que estamos leyendo. Es decir, la Biblia es sagrada, pero muchas veces no entendemos esto de por qué tiene 73, por qué decimos que es inspirado, por qué lo tenemos en nuestras casas, por qué no son 50, por qué no son 100. Esas preguntas son muy importantes. Y también saber muy importante algo, hay que también saber y ya también aclarar que Jesús no escribió nada. Jesús no escribió nada más que lo que escribió en arena. Lo único, y ni siquiera se sabe qué fue lo que escribió. Entonces, esto es importante porque nos hace ver de que para poder entender de dónde salió la Biblia tenemos que conocer la historia del cristianismo, del inicio del cristianismo, para poder saber cómo fue que se originó esto. Otra cosa también importante es que muchas veces los hermanos protestantes, y yo he escuchado muchas veces, que ellos dicen que no importa la historia, y lo he escuchado mucho. No solamente es importante creer en Dios, solamente es importante creer en el Evangelio, pero cuando le preguntas sobre estos temas, ¿por dónde salió la Biblia? ¿Cómo fue que surgió la Biblia? ¿Cómo fue que en la historia de la iglesia? Ellos dicen que eso no es importante, pero ¿saben lo que pasa, hermanos? Que estos hermanos lo que no quieren es que descubramos, o más que todos los que de repente no conocemos esto, que descubramos que allí en donde se originó la Biblia fue dentro de la iglesia católica, porque era la única iglesia que existía. Así que hay que tener cuidado con ese tipo de hermanos que nos dicen, nos hacen pensar o querer pensar que no es importante la historia y el origen. Sí es importante, hermanos, porque incluso los hermanos protestantes, ellos ven y estudian la historia del Antiguo Testamento. Ellos se ponen a ver la historia de los diferentes personajes del Antiguo Testamento. ¿Por qué no también conocer la historia de la iglesia, la historia del cristianismo? ¿Por qué no, hermano Lufo? ¿Tú crees que eso es importante dentro de lo que es el conocimiento de la fe? Conocer sobre este origen que tuvo la Biblia. ¿Qué tan relevante es eso, hermano Arnulfo? Es que tú dijiste y diste en el clavo. En algunas ocasiones la fe es importante, en algunas ocasiones la historia es importante. Entonces, en estos otros grupos de hermanos cristianos, ellos hacen estos balances.
cuando les conviene, entonces vamos a estudiar la historia. Cuando no quieren entrar mucho en esos detalles, entonces no, solamente basta la fe. Entonces, esto pareciera como un juego, pero sin embargo hay una realidad. Los apóstoles salen a predicar, los sucesores de los apóstoles también salen a predicar y nadie va escribiendo. En ese momentito nadie va escribiendo. Pasan alrededor de unos 30 años después de que Jesús asciende al cielo, un aproximado, y comienzan a aparecer algunos libros con la historia de lo que ocurrió con Jesús mientras estuvo predicando. Entonces, pasan muchos años, pasan después de eso unos 70, 80, 100 años, y es entonces cuando ya la iglesia piensa en recoger esos libros para que sean del conocimiento de toda la comunidad. Entonces, ahí vemos la importancia que sí tenía esto. Por ejemplo, San Lucas nos dice que él ha investigado desde el inicio. San Lucas era un médico, era un hombre de estudio, de universidad. Y él empieza a recopilar, pero un estudio bastante minucioso. Quizás los otros no lo hacen tan minucioso, pero ya esos libros van quedando. Pero recuerde que era en papiro. Recuerde que eso se iba a deteriorar. Eso tenía que llevar una buena, pero muy buena letra, una buena caligrafía. Eso no se hizo en los idiomas que nosotros conocemos. Eso se hizo en arameo, en hebreo, en griego. Y había que ser personas muy, pero de muy mucho conocimiento para poder hacer esas traducciones, esa misma historia, y que nos llegara a nosotros íntegra. Posteriormente todos ellos mueren. Y entonces, ¿quiénes vienen? Vienen los obispos. Ellos tienen que delegar a personas que también sean doctas, cultas, para que eso que está escrito ahí no se deteriore. Y después viene otro paso. Todos los libros no iban a ser utilizados por la iglesia. Entonces venía, ¿quién tiene la autoridad para decir, este libro sí es auténtico, este libro sí es útil, este no? Entonces viene otra cosa, la autoridad. Pero en todo esto, a quienes vemos como autor y actor número uno es a la Iglesia Católica. Y eso nos fue llegando poco a poco hasta nosotros el día de hoy. Sí, y fíjense que es importante lo que acaba de decir Arnulfo, y también que todo esto, lo que hemos dicho, tiene que ver con algo con un término, una palabra que es importante que conozcamos, que es tradición apostólica. Porque la tradición apostólica son esas enseñanzas que fueron desde los primeros siglos, muchos de ellos que fue transmitido de manera oral, otro que de manera escrita y que existe y que no está contenido en la Biblia. Esta tradición apostólica es importante. ¿Por qué? Porque la iglesia se movía a través de la tradición apostólica. Recuerden, estamos diciendo que no existía. Entonces, podemos hacer un breve resumen de cómo fue el proceso. Por ejemplo, Jesús fundó una sola iglesia. Eso nosotros lo sabemos. Jesús fundó una sola iglesia. Y esta iglesia que Jesús fundó lo mandó a predicar para ir anunciando el evangelio. La iglesia predicó el evangelio y esta predicación se llamó tradición. Es lo que conocemos como la tradición apostólica. Entre todo lo que la iglesia predicó, algo se escribió, porque no todo se escribió. Recuerda que Jesús dijo que en el Evangelio de Juan que no todo se escribió porque no existiera la cantidad de libros que tendría que escribirse para poder escribir todo lo que él enseñó. Juan lo dice al final del capítulo. Así que muchas de esas cosas, algo se escribió. Entre todo lo que se fue escribiendo, algo empezó a ser considerado como sagrado, porque eran muchas cosas, pero solamente una parte que se decía que era sagrado. Cada comunidad tenía su lista, su canon de libros sagrados. Y los obispos hicieron el canon definitivo de los libros sagrados. Fueron los obispos, es decir, la Iglesia Católica, en los concilios de Hipona, que ya vamos a hablar más adelante de estos concilios, y de Cartago, para poder definir, porque al principio no existía como la conocemos. Conclusión, la Biblia viene de la iglesia y no la iglesia de la Biblia. La Biblia sin la iglesia que le dio origen no tiene sentido. Así que es importante que sepamos, la Biblia salió de la iglesia. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos
con este interesante tema. Estamos de regreso, hermanos, en este su programa Católico Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens, dando un tema que es importante para los cristianos, que es el origen de la Biblia, porque debemos entender de dónde salió la Biblia que nosotros tenemos, que leemos, que predicamos. Es importante conocer la historia de eso. Entonces, también es importante saber que la iglesia fue primero. Vamos a ir viendo por qué decimos, y ya hemos dicho algunos puntos, pero vamos a ir abordando eso de que la iglesia fue primero que la Biblia. Hermano Rufo, ¿qué nos puede decir sobre respecto a esto? ¿Tiene sentido eso de que la iglesia fue antes de que la Biblia? Sí, porque lo que tenemos nosotros que plantearnos es que la iglesia es el cuerpo visible, es las personas, y el Señor delega sobre los apóstoles. Ellos posteriormente van ungiendo a otros cristianos y van a ser obispos y sacerdotes, sumados a los bautizados que se van incorporando. Pero recordemos, en todo este proceso, Jesús acaba de ascender al cielo. Nadie está escribiendo, no hay nadie escribiendo. En el primero, segundo, tercero, cuarto, 10, 15 años nadie está escribiendo. Eso viene después. Entonces, de ese después es que sale algo, ¿verdad?, de los evangelios, algo de las epístolas. Entonces, primero fue la iglesia, primero fue el cuerpo visible. Y en ese cuerpo visible es donde cuaja, donde entra que ellos van a empezar a escribir de diferentes maneras, en diferentes, ya sea materiales. El papiro era el que tenían más cercano y era costoso. El papiro venía de otro lugar. No era que uno podía ir a una tienda y ya ahí especialmente ya estaba el papiro para escribir. Además, había otra forma que era el pergamino, que era pieles de animales. O sea, y todo esto tenemos que tenerlo claro para comprender la dedicación y el interés que tenían todos estos católicos, estos primeros cristianos, para hacernos llegar el evangelio, para que esto llegara. Así va llegando ya el siglo II y se va dando a conocer de forma escrita el evangelio, pero todo el mundo no podía tenerlo. Eso no era accesible. Entonces las pocas copias que había que conservarlas porque si no se iban a deteriorar. Y se iban enviando a tal comunidad en otro país. ¿Y cómo llegaban? Llegaban ya sea por tierra, a través de las caravanas, las carretas, o a través de los barcos. Pero todo era difícil. Y todo eso tuvo que pasarlo la Iglesia Católica, para que hoy día nosotros podamos decir que tenemos y conocemos los evangelios, que tenemos y conocemos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces, no cabe por ningún lado decir que la Iglesia Católica era enemiga de la palabra de Dios o que hizo maneras de ocultar la palabra de Dios, cuando a duras penas y con dificultad lo que hacía era, por los pocos medios que tenía, hacerla conocer para todo el pueblo de Dios. Sí, y fíjense, hermanos, que nosotros también conocemos que al principio, es decir, no existía, como hemos dicho, no existía la Biblia como la conocemos. Y ya como ha dicho el hermano, estaban en papiros y por tanto era de difícil acceso. También algo importante que debemos recalcar, que al principio, cuando se fueron escribiendo, el Evangelio se predicaba a pesar de que no existiera la Biblia. Y como hemos dicho, también es importante la tradición apostólica, porque gracias a eso es que se predicaba. ¿Cómo los primeros cristianos iban a predicar si no existía el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento sí existía, pero el Nuevo Testamento no. Recién se estaba desarrollando la historia de la iglesia al inicio. Y es por eso que cuando empezó a surgir, empezaron a escribir, algunos vieron en estos escritos, más que todo en el Evangelio, que aceptaban de que era algo sagrado. Pero fíjense lo interesante, hermano, no todos los libros que conocemos ahora
eran reconocidos. Por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles al principio no era reconocido. Eso estamos hablando aproximadamente como del año 130 aproximadamente. Entonces es importante todo esto. Y también es importante conocer que cada evangelio, cada libro del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, pero vamos a hablar del Nuevo Testamento, tiene su historia de cómo fue escrita y en qué año. Vamos a ver un cuadro, si el señor director nos puede poner en pantalla la siguiente lámina para que vayamos viendo y vayamos desarrollando lo que es de dónde o en qué año fue que fueron saliendo los evangelios. Aquí vemos un cuadro en donde habla de San Mateo, que aproximadamente entre los años 42 y 49 fue escrito. Las cartas de San Pablo, años 51 y siguientes, el Evangelio de Marcos, del 67 al 75, Lucas 80-85, Juan 95-100. Recuerden que estos son datos que son aproximados que dan los estudiosos, por eso es que tiene un rango. Y entonces, ¿qué pasa, hermano? Si vemos el periodo de tiempo que ha pasado entre que empezó a escribirse el Evangelio de Mateo hasta ya prácticamente el último Evangelio son como casi 60 años, no se escribió todo el mismo año. Entonces, en ese transcurso de la historia, de la escritura, de los evangelios, ocurrió la historia de la iglesia. ¿Y cómo se predicaba? No se predicaba era con los libros de la Biblia porque todavía no estaba formado el Nuevo Testamento. Con el Antiguo Testamento sí existía, pero el Nuevo Testamento no existía. Entonces vemos que hay una historia que debemos conocer de esto. Vamos a la siguiente lámina para ir desarrollando más el tema del origen de la Biblia. Y vemos que para el año 250 se reconocen como inspiradas algunas cartas de San Pedro y San Pablo. Y escritos como el Didache y el del pastor Hermas eran populares entre los cristianos. Fíjense, algo muy importante de aquí es que la Didache y el pastor Hermas en ese tiempo eran muy queridos, estos libros. Sin embargo, no lo tenemos actualmente en la Biblia. Entonces vemos cómo había una especie de aceptación con algunos libros y rechazo por otros. Incluso, como ya hemos mencionado, Hechos de los Apóstoles, que ahora actualmente lo tenemos en la Biblia, al principio no era tan reconocido. Y eso es importante que lo notemos porque en ese tiempo solamente existía la Iglesia Católica. Por tanto, todos los que estaban en ese momento viviendo la fe eran católicos. Vamos a la siguiente lámina, señor director, para que continuemos con el desarrollo del tema de hoy. Y vamos a ver que también algo muy importante que debemos notar es que en el Concilio de Nicea, algo muy importante que ocurrió. En el Concilio de Nicea es donde se habla sobre la divinidad de Jesucristo. Sin embargo, para el tiempo del Concilio de Nicea todavía no había un acuerdo de cuáles libros eran inspirados por Dios y cuáles no. Eso es importante. Fíjense, estamos hablando, entonces es importante. Eso fue en el Concilio de Nicea en el 325, pero ya hablando más adelante, y el hermano Arnulfo nos puede desarrollar ya con los siguientes concilios después de Nicea, que son de Roma, si nos puede aportar algo respecto a los concilios en donde se fue definido el canon de la Biblia. Sí, ahí vemos que pasa el Concilio de Nicea, pasa pues que la iglesia era perseguida y ahora ya no lo es. Y vemos que entonces los obispos tienen más tiempo para poder estudiar y analizar los tantos libros que habían. Y como dijo hace un rato Ronaldo, había libros que eran aceptados, otros que no. Por ejemplo, hoy día tenemos el libro del Apocalipsis, pero en ese tiempo habían más de 80 libros llamados Apocalipsis, muchos más. Y hoy día, ¿cuántos tenemos? Uno nada más. La carta a los Hebreos. En ese tiempo, algunos obispos la rechazaban, otros que no. Pero así vemos que llega el concilio del año 382 y ya empiezan a incluirse algunos libros. Después se va haciendo una revisión en el concilio de Hipona en el 393 y después en el de Cartago el 397. Y ya vemos toda esta estructuración y dedicación de los obispos, porque le quieren dar al pueblo católico, al pueblo cristiano, le quieren dar
textos sagrados para que los tengan, para que los lean, para que sean conocidos. Pero era importante saber cuáles eran los correctos y cuáles no. Y hoy día esos textos en el Nuevo Testamento son 27 libros escogidos en estos concilios y hoy día son conocidos por todos los cristianos, sean católicos o no lo sean. Esos son los 27 libros que hoy día conocemos para el Nuevo Testamento. Los del Antiguo Testamento, pues bueno, como ya existían, solamente fueron incorporados y así aparece en nuestra Biblia, tal como la conocemos el día de hoy, y que bueno, más adelante algunos hermanos se encargaron de sacarle algunos libros, pero bueno, aquí lo que hay que señalar es la importancia y la responsabilidad que tenían los obispos católicos de darnos estos textos para que hoy día nosotros los conozcamos. La iglesia no ocultó, tampoco la iglesia hizo ninguna vía para que nosotros no lo conociéramos, al contrario, a pesar de que fueron escritos a mano, que eso costaba mucho, y la distancia en lo que existían las llamadas parroquias en ese tiempo, o lo que conocemos como parroquia, aún así lo iban distribuyendo y hoy día nosotros los valoramos y sobre todo los respetamos por la autoridad que la Iglesia Católica tiene dada por Jesucristo para escoger y poder distribuir esos libros en todo el pueblo cristiano. Sí, y algo muy importante que ha dicho el hermano Arnulfo, la autoridad de la Iglesia. Fíjense que en ese tiempo, estamos hablando del siglo IV, 382, siglo IV, fueron 4 concilios. Pero fíjense aquí que en ese momento no existía ninguna otra iglesia. ¿Dónde estaban los hermanos protestantes? Simplemente no existían. Recuerden que la reforma ocurrió en el siglo XVI, así que todavía estamos hablando de siglos antes que ocurriera la reforma. Entonces, ¿quién fue la iglesia que definió el canon en esos concilios? Fue la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica era la única iglesia que en ese momento existía, no existían los hermanos separados. Y fíjense algo muy interesante, ustedes saben que los hermanos protestantes, ellos tienen diferentes creencias, cada uno tiene una creencia diferente. Se imagina, hermano Arnulfo, cada uno de ellos tiene una creencia diferente. Se imagina si en ese tiempo hubiera existido el enredo que se hubiera formado para que ellos escogieran cuál iba a ser el canon. Sí, disculpa, pensé que habías terminado. No, dele, hermano. Sí, Arnulfo. mire, en ese momento solo la Iglesia Católica era la que existía. Y ahí mismo habían obispos que decían este libro sí y este no. Y eran dentro de la iglesia y habían opiniones diferentes. Tal como señaló el hermano Ronaldo. Hoy día cuando existen más de 40.000 grupos diferentes alegando de que ellos tienen la verdad. Si era entre católicos nada más y la disputa era bastante seria para escoger los libros, se imagina donde hoy día hay 40.000 diferentes opiniones. Porque no crea, hermano, que es que porque este grupo está separado de la iglesia se lleva con este. No, desde el inicio, desde que Martín Lutero se separó de la iglesia, ni siquiera Martín Lutero se pudo poner de acuerdo con los propios admiradores y seguidores de él. Por eso hubieron discípulos de Martín Lutero que desde el primer día lo adversaban y se iban separando iglesias, y cuando Martín Lutero trató de llamarlos al orden no pudo, porque también la gente le decía, no, tú eres un hombre, y la Biblia dice que maldito el hombre que sigue a otro hombre, y se iban separando. Así que imagínense, pero igual en todo esto Martín Lutero también estructura su Biblia para el grupo luterano. ¿Y qué creen? Martín Lutero agarra el canon, o sea, la lista que tenía la Iglesia Católica, con los libros que hoy conocemos como deuterocanónicos. Él también los tenía, pero como dije hace un rato, hubieron amigos y admiradores de Lutero que dijeron, no, esos libros ya no hay que ponerlos ahí, esos libros hay que sacarlos, y por eso hoy día hay Biblias de hermanos separados del catolicismo que no tienen los deuterocanónicos. Pero desde el inicio la responsabilidad y la autoridad estaba y recaía sobre la Iglesia Católica y ellos cumplieron su papel. Bueno, en el pasar del tiempo ya vemos lo que ocurrió y por eso hay Biblias que están totalmente fuera de base, que no se respetan ni entre ellos mismos.
Así es, hermano. Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos con este tema. Estamos de vuelta, hermanos, en este su programa Católico Defiende tu Fe, dando el tema sobre el origen de la Biblia. Ya hemos mencionado y hemos abordado cómo fue que fue surgiendo los libros de la Biblia, cómo la iglesia existía y en la historia de la iglesia se fue escribiendo los libros sagrados. Y cómo al inicio habían diferentes diferencias entre los mismos cristianos católicos para ver qué libro eran inspirados y qué libro no eran inspirados. Y que al final lo que la iglesia decidió en los concilios fue establecer el canon. Y gracias a que la iglesia definió el canon, tenemos 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo. Es decir, que si los hermanos protestantes tienen 27 libros en el Nuevo Testamento, es gracias a esos concilios, porque ellos no se hubieran puesto de acuerdo entre tantas creencias, tantas diferencias que tienen, para llegar a un acuerdo de poner 27. No, imagínense, como ya lo mencionó el hermano Arnulfo, más de 40,000, imagínense. Entonces, demasiado para ponerse de acuerdo, pero gracias a la iglesia que tiene la unidad. Una de las notas de la iglesia, la unidad es que se ha mantenido la iglesia y ha definido de forma contundente que el Antiguo Testamento tiene 46 y el Nuevo Testamento tiene 27. Y es importante que conozcamos esto porque es gracias a la iglesia que tenemos este canon. Otro punto muy importante que también hay que tocar es sobre los criterios que utilizó la iglesia para definir el canon, porque hay que saber qué libro es inspirado y qué libro no es inspirado, porque ya hemos dicho de que habían libros que había una diferencia entre los mismos obispos, entre los mismos cristianos, de cuál iba a incluirse en la Biblia. Así que es muy importante que conozcamos qué criterios utilizaron, porque no podemos ser como los hermanos protestantes. Los hermanos protestantes muchas veces dicen, es que yo digo que es palabra de Dios porque siento bonito, porque me hace sentir bonito, pero eso no es un criterio porque hay otros libros que no son parte de la Biblia y también me hacen sentir bonito. Entonces no es un criterio. Tampoco es un criterio que decir que es porque habla de Dios, porque hay otros libros que hablan de Dios y no son parte de la Biblia. Entonces es importante por eso saber qué criterios utilizó la iglesia para definir el canon. Vamos a hablar de 3 criterios específicamente. Mencionamos, primero, su autor fuera un apóstol o un discípulo directo de ellos, muy importante. Segundo, que se usase en la iglesia apostólica rutinariamente. Y tercero, que estuviera conforme con la fe de la iglesia. Hermano Arnulfo, ¿qué nos puede decir de estos criterios? En base a eso, el criterio era sumamente importante. El libro hablaba de Dios, había sido escrito cerca de ese primer siglo, pero no tenía un apóstol como autor. No había sido escrito en el idioma que el pueblo conocía. Y otra cosa, quizás nada más lo usaban en un poblado allá lejano y las demás parroquias, por decirlo, para que entendamos, en ese tiempo, las demás parroquias nunca lo conocían, o sea que no era rutinario. Entonces habían estos criterios y van eliminando. Imagínense donde habían más de 200 libros y recortando, hasta que llegó el momento y nada más se quedaron con 27. Pero incluso de esos 27, también habían obispos que decían, ahí hay por lo menos 7 que no van a entrar. Se quedaron con unos 20. Y fueron pasando 10 años, 15 años y habían más evaluaciones. Y decían, no, vamos a incluir esos 7 que hace 15 años quitaron. Pero otros decían, no, vamos a mantenerlos fuera. Y en esto va entrando la dinámica. La Iglesia Católica, los obispos, a los que mucha gente hoy no quiere reconocer el valor que tenían, porque habían sido ellos los que tenían la imposición de manos que venía desde los apóstoles.
Entonces, llega el momento que dice, bueno, ¿saben qué? Los concilios que mencionamos hace un rato, ¿verdad? Roma, Hipona, Cartago, dicen, bueno, al final estos 27 libros son lo que vamos a escoger, lo que el pueblo de Dios, el que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estos son los libros que tiene que valorar y creer porque son la palabra de Dios. Y así nos llegó al día de nosotros. Vuelvo a repetirlo. Hoy día hay personas que dicen, no, es que la Iglesia Católica ocultó los libros. La Iglesia Católica no tiene autoridad, pero sin embargo vemos que de los primeros días fue la Iglesia Católica la que con toda la autoridad merecida, porque estaba desde el inicio y recibió la sucesión apostólica, la que escogió los libros que hoy día tenemos con los criterios que ha leído Ronaldo. Y hoy día tenemos la Biblia y todos la respetamos, todo sea católico o no lo sea, pero que sea cristiano, respete esos 27 libros por la autoridad de la Iglesia Católica. Sí, por eso que decíamos que si tenemos la Biblia como la tenemos ahora, es gracias a la Iglesia. Es importante eso. Y fíjense que al principio, ya el hermano Hermufo ha dicho de que al principio la Biblia no fue escrita en el idioma de nosotros, fue escrito en otros idiomas, hebreo, griego, arameo, y que actualmente lo tenemos en nuestro idioma. Pero sin embargo también conocemos la historia, y eso es importante que conozcamos, que fue San Jerónimo. San Jerónimo fue el que, por orden del Papa Dámaso, allí en el siglo IV fue el que tradujo la Biblia al latín. Importante porque recuerden que en ese tiempo era el latín lo que más se utilizaba, y ahí es lo que se formó lo que llamamos la Vulgata, esta versión que era la Vulgata. Y también, una vez que la Iglesia define la Biblia, todo el pueblo de Dios ya acepta el canon de la Biblia porque la Iglesia lo define. Es decir, antes habían diferencias, todavía no había certeza de cuáles eran los libros, pero una vez la Iglesia establece y define el canon, ya no hay duda de cuáles son los libros de la Biblia. Y ahí todos aceptan cuál es la Biblia, cuál es el canon de la Biblia. Y gracias a Dios fue así, porque actualmente tenemos la Biblia en nuestras casas, porque todo eso es debido a esta historia que vemos que como la Iglesia, por ser la autoridad que Jesucristo colocó en la Iglesia, en la tierra, cómo la Iglesia define esto. Entonces, y en eso muchas veces los hermanos protestantes no conocen eso. Y si uno le pregunta esto, ni siquiera conocen este tipo de historias. Y muchos de ellos no se hacen la pregunta y no les explican esto. Y por eso es que muchas veces vemos como cuando estos pastores que se convierten al catolicismo, ellos cuando escudriñan la historia de la Iglesia del inicio ven que todo allí era católico. Incluso la misma formación de la Biblia, como tenía una historia, y la única iglesia que existía era la Iglesia Católica. Nosotros que estamos dentro de la Iglesia Católica tenemos que valorar eso, porque es ahí donde nosotros sabemos que gracias a que Dios fundó la Iglesia, es que nosotros estamos seguros de la palabra de Dios, estamos seguros de nuestra fe, porque Jesucristo le dio ese poder. Algo también muy importante que debemos rescatar es que ya también, como lo ha dicho el hermano Arnulfo, los hermanos protestantes más adelante quisieron quitar libros, incluso actualmente algunos lo quitaron, pues algunos quitaron 7, y si no me equivoco, hermano Arnulfo, incluso actualmente ya algunos lo han agregado nuevamente, tengo entendido, los deuterocanónicos. ¿Es así, hermano? Le han dado nuevamente como un realce, porque ha ocurrido de que muchos hermanos protestantes están revisando la historia. Y entonces cuando ven en la historia se dan cuenta que sus Biblias al inicio tenían los deuterocanónicos. Llegó un momento, allá por el siglo XVII y XVIII, empezaron a aparecer múltiples grupos protestantes y empezaron a recortar la Biblia, empezaron a dar esos tijerazos, ¿verdad?
Y así fueron sacando los deuterocanónicos en este caso. Pero con el tiempo también han venido y han ido haciendo revisiones y se han dado cuenta que la Biblia que ellos utilizan hoy, hace unos 200 o 300 años atrás, tenían los deuterocanónicos y ahora lo están incluyendo. Entonces es un impacto en ellos mismos lo que está ocurriendo, pero todo tiene que ver con una base bastante interesante y sólida, que es el revisar la historia. Lo que ocurre es que no sé de dónde han sacado la idea de que la historia no es válida o que la historia es algo denigrante. No, si la historia es precisamente parte de nosotros. El mismo pueblo de Israel tenía su historia, por eso tiene el Antiguo Testamento. Y nosotros como cristianos también tenemos una historia. Parte está recogida, escrita en el Nuevo Testamento y parte está escrita en otros documentos, pero es muy valiosa. Entonces, de ahí eso de que estas revisiones han hecho de que los deuterocanónicos sean una vez más estudiados y valorados por los grupos que se han separado del catolicismo. Sí, y algo muy importante también que debemos anotar es que, como hemos dicho acá, vemos que la Biblia no surgió del cielo o por arte de magia, surgió dentro de la iglesia, surgió de la iglesia católica, no cualquier iglesia, de la iglesia católica porque era la que existía. Por tanto, la Biblia nace de la iglesia y no al revés. Porque pasa que los hermanos protestantes piensan que primero fue la Biblia y luego fue la iglesia. No tiene sentido eso. Primero fue la iglesia y la iglesia escribe la Biblia. Así que la Biblia lo obtenemos gracias a la iglesia, pero no cualquiera la iglesia. La iglesia católica es el autor de la Biblia. Es decir, que si nosotros vemos a los hermanos protestantes, y ya el hermano Arnulfo lo ha dicho, estos hermanos utilizan una Biblia que viene prácticamente de la iglesia católica, porque ellos se basaron de las Biblias que teníamos la iglesia católica, porque el autor de la Biblia, el que definió el canon, fue la iglesia católica. Vamos a señalar algunos datos también interesantes e importantes que también como católicos debemos conocer. Uno de los puntos es que podemos mencionar que la división de la Biblia en capítulos lo hizo Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, entre los años 1214 y 1226. Algo muy importante, fíjense, algo muy importante que debemos tener esto es que la Biblia no tenía capítulos como lo conocemos, no existían ni siquiera los números que utilizamos actualmente. Imagínense la Biblia sin números, sin capítulo y versículo, imagínense. Bueno, al principio era así, luego se fue haciendo la división. También podemos mencionar, el Antiguo Testamento fue dividido en versículos en el siglo X por unos judíos llamados masoretas, es decir, allí vemos. Y el Nuevo Testamento lo dividió en versículos un editor llamado Robert de Etienne en 1551. Vemos que hasta los capítulos y versículos de la Biblia tienen una historia. Entonces es muy importante que sepamos eso. Y algo que yo quería mencionar que dice, muy importante, y para ya finalizar, ya estamos finalizando el programa, no vamos a poder abordar más, pero es importante que sepamos, dice San Agustín, algo que dice San Agustín: oh Señor, yo no prestaría fe a tu evangelio si no me moviera la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Qué dice, hermano? Sobre dice San Agustín. Bueno, es que para redondear pues la idea, es que lo hemos recibido de la Iglesia Católica. O sea, si hoy le damos un valor al evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, es porque la Iglesia Católica habían 9, 10, 15 evangelios, pero la Iglesia Católica escogió esos 4 y hoy día los defendemos, los amamos y los predicamos, seamos católicos o seamos protestantes. Sí, y también una cita de San Jerónimo. Vamos si nos pones en pantalla la cita de San Jerónimo, para que ya con esto vemos cómo también San Jerónimo nos aporta algo muy interesante. Cuando tú oras, le hablas a Jesús. Cuando lees las Escrituras, es Él quien te habla, San Jerónimo. Así que muy importante. Bueno, hemos finalizado con este programa, hermano Arnulfo, pero no sin antes primero mencionar que toda la documentación que utilizamos acá para dar los temas, nos basamos primero en la Biblia de Jerusalén, segundo en el Catecismo de la Iglesia Católica
y también en los libros que nosotros tenemos, 3 libros, temas candentes de la Iglesia Católica, 3ª edición, Custodio de la Fe, y aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si quieren alguna catequesis en sus parroquias, pueden escribirnos al correo sempergaudens90@gmail.com, y para poder también seguirnos en Instagram, pueden seguirnos a través de Semper Gaudens, para que vayan viendo todo lo que nosotros colocamos allí, que tiene que ver con apologética, defensa de la fe. Bueno, hermanos, ya hemos finalizado este tema, lastimosamente ya ha terminado, pero estaremos en los siguientes temas abordando muchos temas de este tipo apologético, así que estén en sintonía. No hay más nada que decir, hermanos, que tengan una semana siempre alegres en el Señor.